Vamos a escuchar ahora también a don Valeriano. Sí, nos va a hablar el sacerdote, según ha dicho su obispo, don Ginés, el más pequeño de la diócesis. Tiene que explicarlo. Podría hablar de la grandeza sacerdotal o de la altura sacerdotal, pero va a hablar de fe popular, la piedad popular, y la vida del sacerdote. Se presenta en un poco donde está, porque hemos hablado para que los que no te conocen. Pues yo estoy en la parroquia de Corte y de Graena, que lleva también los baños, y estoy de vicerrector aquí en Guadix, en la Virgen de la Angustia. Aparte también, pues, estoy en un colegio de director espiritual en la Presentación. Y como bien has dicho, pues mi tema es cómo anima la fe popular a la fe del sacerdote. ¿Cómo puede animar la fe popular nuestra fe? Bien, es verdad que la respuesta a esta pregunta puede ser muy variada, dependiendo por la experiencia personal de cada uno y también incluso dependiendo pues la etapa que a cada uno le toque vivir. El término piedad popular designa las diversas manifestaciones cultuales de carácter privado o comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente, no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de su cultura. La piedad popular debe ser considerada justamente como un verdadero tesoro del pueblo de Dios y manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Hace escasamente unos días, una semana, hemos celebrado el nacimiento del Hijo de Dios y cómo se hacía presente en medio de nosotros eligiendo un humilde pesebre. En la solemnidad de la Epifanía conmemorábamos cómo se manifestaba el gran poder de Dios por medio de acontecimientos sencillos, que como nos recordaba la munición extraída del martirologio romano, decía así: solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que se recuerdan tres manifestaciones del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. En Belén, Jesús niño, al ser adorado por los magos; en el Jordán, bautizado por Juan, al ser ungido por el Espíritu Santo y reconocido como Hijo de Dios Padre; y en Caná de Galilea, al hacer patente su gloria, transformando el agua en vino en las bodas. Las tres vienen marcadas por ser unos acontecimientos sencillos, sin grandes ostentaciones ni complicaciones. Pues más o menos con la piedad popular ocurre lo mismo, siendo manifestaciones sencillas y humanas de la experiencia y del encuentro que las personas más humildes tienen de Dios. Seguramente habrá muchos sacerdotes que al escuchar las palabras piedad popular, pues se le ponen los pelos de punta, a relacionarlo con más jaleo, más procesiones, más gente pululando de un lado para otro, es decir, quebraderos de cabeza, con lo gusto que yo estoy con mis misas, y ya está. Esta opinión de las personas más formada en lo que a nosotros muchas veces pues puede contagiarnos y parecería en principio que es una realidad a superar, un modo insuficiente de vivir la entrega a Dios, la escucha y la obediencia que son características de la fe. Pues bien, las grandes disyuntivas no siempre son aconsejables. Muchas veces no se trata de esto o lo otro, sino de esto y lo otro. En la historia de la espiritualidad cristiana se constata que grandes movimientos de renovación han ido unidos a la promoción de la piedad del pueblo. Los benedictinos, por ejemplo, formaron a la devoción de los santos, a los nombres de Jesús y de María, o a las misas de los difuntos. Los franciscanos divulgaron la devoción a la pasión del Señor, al Via Crucis o al Belén. Muchos sacerdotes actuales escucharon la llamada de Dios gracias al fervor de ilustres sacerdotes que celebraban la Eucaristía con total dignidad, cuidando los gestos y símbolos, viéndoles rezar el rosario por la calle, en el ejercicio del Via Crucis, o en tantas manifestaciones religiosas tan variadas de nuestros pueblos, como procesiones u otras tradiciones en honor a sus patrones. Otros muchos escucharon la llamada del Señor en el seno de una cofradía a la que sus familias pertenecían. En nuestro tiempo la relación entre liturgia y piedad popular se considera sobre todo a la luz de las directrices contenidas
en la Constitución Sacrosanctum Concilium, las cuales buscan una relación armónica entre ambas expresiones de piedad, aunque la segunda está objetivamente subordinada y orientada a la primera. Esto quiere decir, en primer lugar, que no se debe plantear la relación entre liturgia y piedad popular en términos de oposición, pero tampoco de equiparación o de sustitución. De hecho, la conciencia de la importancia primordial de la liturgia y de la búsqueda de sus expresiones más auténticas no deben llevar a descuidar la realidad de la piedad popular, y mucho menos a despreciarla o a considerarla superflua o incluso nociva para la vida cultural de la Iglesia. La falta de consideración o de estima por la piedad popular pone en evidencia una valoración inadecuada de algunos hechos eclesiales y parece provenir más bien de prejuicios ideológicos que de la doctrina de la fe. Dicho planteamiento provoca una actitud que no tiene en cuenta que la piedad popular es también una realidad eclesial promovida por el Espíritu Santo, sobre la cual el magisterio ejerce su función de autentificar y de garantizar. No considera suficientemente los frutos de gracia y de santidad que ha producido la piedad popular y que sigue produciendo en la Iglesia. No raras veces es expresión de una búsqueda ilusoria de una liturgia pura, la cual, además de la subjetividad de los criterios con los que se establece la puritas, es, como enseña la experiencia secular, más bien una aspiración ideal que una realidad histórica. Se confunde un elemento noble del espíritu humano, esto es, el sentimiento que penetra legítimamente muchas expresiones de la piedad litúrgica y de la piedad popular, con su degeneración, esto es, el sentimentalismo. Estas 4 actitudes están enumeradas en el Directorio de Piedad Popular. El beato Juan Pablo II, en el mensaje a la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, decía que el pueblo de Dios necesita ver en los sacerdotes y en los diáconos un comportamiento lleno de reverencia y de dignidad, que sea capaz de ayudarle a penetrar las cosas invisibles, incluso sin tantas palabras y explicaciones. Esto de sin tantas palabras y explicaciones, yo creo que es lo que verdaderamente hace la piedad popular, que sin grandes trasfondos teológicos verdaderamente mueve el corazón, mueve la fe de muchos de nuestros fieles. En el misal romano denominado de San Pío V, como en diversas liturgias orientales, se encuentran oraciones muy hermosas, con las cuales el sacerdote expresa el más profundo sentimiento de humildad y de reverencia delante de los santos misterios. Ellos revelan la misma sustancia de cualquier liturgia. Por eso, la piedad popular, que se expresa de forma diversa y diferenciada, tiene como fuente, cuando es genuina, la fe, y debe ser, por lo tanto, apreciada y favorecida. En sus manifestaciones más auténticas, no se contrapone a la centralidad de la Sagrada Liturgia, sino que favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural expresión religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios. Es importante subrayar, además, que la religiosidad popular tiene su natural culminación en la celebración litúrgica, hacia la cual, como no confluye habitualmente, debe idealmente orientarse, y ello se debe enseñar con una adecuada catequesis. Realmente, dado que la vida espiritual no se agota con la sola participación en la liturgia, limitar exclusivamente a la educación litúrgica no llena todo el campo del acompañamiento y crecimiento espiritual. Por lo demás, la acción litúrgica, en especial la participación en la Eucaristía, no debe penetrar en una vida carente de oración personal y de valores comunicados por las formas tradicionales de piedad del pueblo cristiano. Es por eso que la piedad popular, lejos de hacer que se desvirtúe nuestra experiencia de Dios, muchas veces nos ayuda a que nosotros, que por así decirlo somos expertos en la materia y que estamos todo el día inmersos en ella, a que nuestra vida de fe se vea fortalecida por las distintas maneras de vivirla de nuestra sociedad. Dios está lejos y a la vez está cerca. Algo de esto se percibe en la religiosidad popular. No es bueno que decaiga la vida devocional, nuestra propia y personal vida devocional. Máxime si las devociones no son sustituidas por nada. Decía Pablo VI que la religiosidad popular puede producir mucho bien. Y ese es el deseo que yo pido para cada uno de vosotros,
que siga produciendo mucho bien en todos nosotros. Una pregunta para don Valeriano, que hemos dado la oportunidad. Resulta que muchas de las manifestaciones que hoy conocemos fueron paganas, y entonces la fe la cristianizó y le dio un sentido verdaderamente evangélico. Bueno, ahora ha sucedido en muchas de las manifestaciones que tenemos en nuestros pueblos. Resulta que, aunque son aparentemente cristianas, son totalmente paganas. Ante esa realidad, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? O sea, son manifestaciones que se dan en torno a las imágenes, en torno a lo que llamamos el mundo religioso, pero ya de religioso tiene muy poco, más bien no tiene nada. Ante esa realidad, ¿qué se puede hacer? Eso es más o menos lo que está ocurriendo con las fiestas patronales, incluso con la Semana Santa, que poco a poco pues las concejalías de cultura, los ministerios pues se van metiendo, y al fin y al cabo lo que están haciendo es un atractivo turístico para la gente, para atraer gente a los pueblos. Y yo creo que nosotros como sacerdotes en esas situaciones, la Iglesia pues ya lo recomienda, y nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es estar. Muchas veces cuando algo se descuida, pues se acaba perdiendo. Pues nosotros como sacerdotes yo creo que lo que tenemos que hacer es todas esas manifestaciones populares, cristianizarlas. Quitar de ellas, pues yo creo que todo lo que sobra, y también nosotros darle el protagonismo que verdaderamente se merecen. Si nosotros las dejamos solas, sueltas, pues en ese momento cuando se va a meter el concejal del turno, que va a querer cambiar el día de la fiesta, que va a querer llevar una charanga como alguna vez ha ocurrido, o las mayores, Entonces en el momento en que el cura no quiere saber nada de eso, porque lo que yo he dicho al principio, pues muchas veces eso es un quebradero de cabeza, pues se mete pues todo lo que no debe. Pero si nosotros lo cargamos de sentido a lo largo de todo el año, nos preocupamos, lo formamos, guiamos a esa gente, acompañamos a esa gente, pues no nos verán como un enemigo, sino nos verán como un punto de apoyo. Yo quiero poner, perdón si se puede. Que esto mismo, Para poner un ejemplo concreto. Y los únicos también. La procesión de la Virgen de la Cabeza de Cuya, de los moris cristianos, que van los moris cristianos, ¿no?, por delante con sus cacharras de calimocho aquí y sus agarrones, ¿no? Van allí, pum, bam, ¿no? Y al final va la Virgen. ¿Cómo cristianizamos eso? Bueno, el calimocho sin alcohol. Yo creo que lo que hay que hacer es acompañar a esa gente, porque yo creo que todos esos grupos son charangas que están formados ya a lo largo de todo el año y se encargarán pues de ensayar, de juntarse un día a comer. Pues a lo mejor lo que el sacerdote tiene que hacer es acompañarlos con lo mínimo, para luego llegar un momento en que les diga, oye, mira, pues ¿por qué no venía a la iglesia? Te hizo mal ejemplo. Yo me encontré con una chica, de Vena Manuel, que es lo mismo que Cuya, y entonces le dije, bueno, pero ¿por qué no os casáis? Y dice, yo con los curas no quiero saber nada. No, sí, y entonces yo le cambié el tema y digo, bueno, Belcomer ya allí la Virgen de la Cabeza, eso es lo más grande. Digo, las comparsas, los moris cristianos, bueno, eso es lo más. Y digo, si falta la Virgen de la Cabeza, dice, no, eso no puede faltar, la Virgen de la Cabeza no puede faltar ahí. Pues eso es lo que tenemos que hacer, cristianizar todas esas manifestaciones y mucha paciencia. Es lo que ocurre con las cofradías. Si no van a misa los domingos ni nada, pues no hay que estar con ellos, animarlos y hasta que llegue el momento en que estén. Estupendo, sí. Yo de eso estoy de acuerdo. Simplemente lo que, Juanma, es verdad que tú estuviste en Cuya también, tú también con esa experiencia de Cuya, hasta se dio la realidad que llegaron a decir que no era una procesión cuando iba la Virgen de la Cabeza, esto no es ninguna procesión. Entonces la circunstancia es que la respuesta única y clara en lo que he dicho Valeriano es estar, presencia, estar. Y siempre la invitación, la motivación, ven, eso es lo único. Mira, la última vez, voy a contar una anécdota.
este año preparando el cuerpo, que hemos hecho una procesión un poquito más grande, ¿no? Preparando con un amigo allí la anda del Corpus, para sacar el Santísimo una anda, pues había unos muchachos no ya casados, y dice, ¿qué santo va a salir? Digo, Santísimo. El santo de los santos. Y dice, ¿dónde está? ¿Cuánto tienes que trabajar? Eso me pasó a mí en Graena el otro día, que en Navidad les dije de tener, pues como todos los viernes la exposición del Santísimo, los jueves los baños, los viernes en Graena, y me dicen que ¿cómo voy a poner Señor? Si estamos celebrando que el Señor nació, ¿cómo vamos a poner que el Señor ha muerto? ¿Qué trabajo? Ahí está.